Hace poco mis colegas de Así Prensa publicaron una noticia de esas que llenan de alegría y que bueno que las publiquen, que las descubran y las publiquen, ¿no? Y es la historia de una persona que volvió a la iglesia y que pudieron entrevistar. Es una peruana, ¿no? Y la oficina de Así Prensa, como saben, está en Lima. Ahora que ya no trabajo en Así Prensa, les puedo decir, linda oficina, una oficina muy bonita, muy bien puesta. Y esto gracias al equipo con el que trabajaba y que está en buena parte todavía allí, ¿no? Especialmente el que fue director de operaciones en esa época. Pero bueno, me aparto un poco del tema principal. Acá cuentan la historia de una señora que se llama Belén Perales, que tiene 60 años y que vivió 35 años alejada de la fe católica. Y cuenta que buena parte de eso tenía que ver con su vida, ¿no? Desde niña se sentía maltratada, abandonada, no querida. Y esto, paréntesis, qué importante es que los padres, especialmente los padres que dicen quiero educar a mis hijos en la fe, tienen que ser unos padres repletos de ternura y que la disciplina que es indispensable la transmitan en la ternura, en el amor. Y fue víctima de abuso en un internado católico y allí es cuando dejó de creer en Dios. O sea, obviamente, varias veces he meditado con ustedes el sufrimiento que no tiene explicación, especialmente para una persona menor, es probablemente la prueba más difícil para decir Dios existe, ¿no? Entonces, ella, digamos, conforme fue creciendo, se declaró atea, se dedicó al éxito profesional, a varias relaciones fallidas, terminó, digamos, divorciada, criando a sus hijas, era su único consuelo. Y el 2012 viajó con sus hijas a Roma, porque había alcanzado una buena situación profesional y económica, pero se fue a Roma para pasear por Italia, ¿no? O sea, la antigua Roma, ¿no? La Roma del Coliseo, del Foro Romano, etcétera, ¿no? Pero una de sus hijas le insistió, mamá, vamos al Vaticano. Ella dice, bueno, mi hija, finalmente fui de muy mala gana, ¿no? Y cuando estaba ahí en la Basílica de San Pedro, dice, literalmente le dice a Así Prensa, yo estaba enojada, estaba enfadada. Pensaba, ¿qué hacemos aquí? ¡Qué horror! Y acá es donde viene lo extraño, ¿no? Y lo hermoso y lo sobrenatural. Dice, de repente, en sus palabras, empecé a sentir algo físico. Y me di cuenta de que Dios existe y de que si yo moría, me iba al infierno. Mis ojos soltaban lágrimas como si fueran dos grifos abiertos. Sentí el dolor, sigo acá citándola, ¿no? Dice, sentí el dolor de estar fuera de la iglesia, dándome cuenta de que Dios existía, que no era una mentira y que yo lo había rechazado. Comenzaban a pasar por mi mente todos mis pecados. Dice que en ese momento, cuando llegan a la tumba de San Juan Pablo II, ella le dijo, niñas, vamos a rezar. Las hijas sorprendidas, pero ella dice que la última vez que había rezado era a los 13 años, ahora tenía 60. No tenía idea de cómo rezar. Y dice que ahí simplemente le surgieron palabras, llanto, todo este dique de sentimientos que se ve liberado de pronto, ¿no? Y que estoy seguro que fui a por el Señor, aunque ella dice no sabía rezar, ¿no? Pero en ese momento de conversión, y esas deben ser las oraciones más bellas y más intensas, ¿no? Y dice, tras un año de ir a misa sin confesarme, escuchó un llamado interno, es decir, dijo, yo tengo que cambiar, comenzó a ir a misa, a verla, como una persona que está asustada, que todavía tiene el trauma y que comienza a acercarse poco a poco, ¿no? Y va mirando. Y después de un año de ir a misa, sin confesarse, dice que escuchó un llamado interior que le decía, ¿qué estás esperando? Y ella inmediatamente supo lo que eso significaba, ir al confesionario y decirle al sacerdote. Y el sacerdote, o sea, si se confesó, la última vez debe haber sido otra vez a los 13 años, ¿no? Entonces cuando el sacerdote le dice, bueno, ¿hace cuánto tiempo que no te confiesas? Tantos años, ok. Y el sacerdote se preparó, ¿no? Y le dice, ok, ¿qué pecados quieres confesar? Y ella dice, he hecho de todo menos robar y matar. Y el sacerdote, esas personas que Dios pone, ¿no? Porque qué terrible hubiera sido un sacerdote aquí, refunfuñón, ¿no?
Y dice, el sacerdote le respondió, aleluya, hoy hay fiesta en el cielo. Y acá el sacerdote estaba citando un pasaje evangélico, ¿no? Hay mayor fiesta en el cielo con un pecador que se convierte, ¿no? Que con 99 justos. Y conversando con Así Prensa, Belén dice, no conocía la misericordia de Dios. Cuando volví a la iglesia fue como un abrazo que nunca antes había sentido. Jesús me rescató cuando menos lo esperaba. Y ahora quiero que todos sepan que Él está ahí esperándonos. Y esto lo dijo Belén, que ahora se dedica a evangelizar en un canal de YouTube que se llama El Rosario de las 11, ¿no? Y es muy bonito porque primero su canal de YouTube tiene una muy buena cantidad de seguidores. La decoración es religiosa, bella, pero muy sobria. Y es realmente bello cómo esta transformación la ha llevado a evangelizar sin temor, a evangelizar con entusiasmo, ¿no? Y esto la llevó a ser pues una persona infinitamente más dedicada. Ahora más que nunca se dedica a sus 3 hijas con mucho amor y dedica una cantidad de tiempo muy importante a la evangelización en su canal de YouTube, a través del rosario y a través de muchas reflexiones, pero fundamentalmente lo que hace Belén es animar a la gente a orar. Eso es lo que hace. Entonces, invita a la gente a orar, a que los católicos recemos juntos por la conversión de otras personas, por la conversión especialmente de nuestros seres queridos. Y eso es muy poderoso, hermanos, es muy poderoso, más de lo que suponemos. Y es verdad, cuántos familiares como Santa Mónica, como la mamá de San Agustín, han tenido que sufrir años y años y años de rezar, de suplicarle al Señor por la conversión de sus personas amadas y no ver que esa conversión sucede, ¿no? Pero eso no significa que no están habiendo frutos, hermanos, porque recordemos que Dios siempre respeta la libertad humana, ¿no? Y en consecuencia la libertad humana es algo que Dios siempre va a respetar, y esa es la gran diferencia entre Dios y el demonio. El demonio nos engaña, nos engatusa, nos esclaviza. Dios no hace así. Si tú no quieres aceptar a Dios, recordemos el pasaje del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, cenaré con Él y Él conmigo. No, si me abre, cenaré yo con Él y Él conmigo. Y hay un cuadro muy famoso de esa escena imaginaria de Jesús tocando la puerta, ¿no? Y es interesante en este cuadro que se ha vuelto famoso de un Jesús muy bello, muy masculino, muy recogido, concentrado, ¿no? Como preocupado, solemne pero preocupado. Este dibujo es famoso, el hecho de que la puerta no tiene ningún asa ni manija por el lado exterior. Es decir, Dios mismo se ha limitado a no abrir esa puerta. Y lo que hace Belén es invitar a la gente a rezar por la propia conversión y por la conversión de los familiares. Y en el mismo caso de Belén, no, pónganse a pensar ustedes, ¿por qué todo en Belén se oponía a Dios y estaba planeado a que se iba a seguir oponiendo a Dios? Todo. ¿Y por qué de pronto sucede esto que sucede? Que la certeza de la existencia de Dios la desborda y ella lo acepta. Solamente sabremos en el cielo, pero hermanos, les apostaría, si se pudiera apostar en el cielo, que la razón es la oración de personas que la aman. Que la razón fue la oración de personas que la aman, que querían el bien para ella. Y así es como va trabajando Dios. Dios va alineando los elementos para buscar el mejor momento en que la persona pueda decir que sí. Y siempre va a ser un acto de libertad. Por eso toma tiempo. Por eso tenemos que seguir sufriendo, ofreciendo y rezando por nuestros seres queridos.
Pero Belén, que ha experimentado el fruto de la oración de otros, ahora está pues pagándolo para adelante, como se dice, ¿no? Pagándolo hacia adelante. Como dice San Pablo en ese hermoso pasaje, ¿no? Consolemos con el mismo consuelo con que somos consolados. Y eso es lo que está haciendo Belén. Hay muchas personas que efectivamente se han convertido y han regresado a la iglesia. Me gusta esta historia de mis amigos y colegas de Así Prensa, específicamente porque menciona a alguien que ha decidido utilizar sus tremendas habilidades profesionales, que lo llevaron a un significativo éxito profesional, a hacer esto, a utilizar su inteligencia, sus habilidades, su entusiasmo, su propia experiencia, para hacer un canal que ya ha recibido un reconocimiento de número récord de parte de YouTube, ¿no? Y esto es importante porque está consolando con el mismo consuelo con que ella ha sido consolada. Y a los que hemos estado cerca de la iglesia, estamos tratando de ayudar a la iglesia a evangelizar mejor, el testimonio de Belén siempre nos viene bien porque nos renueva y nos dice: Dios sigue actuando, Dios sigue transformando a la gente, Dios sigue haciendo milagros. Entonces, ánimo, adelante, seguir con lo nuestro, seguir evangelizando, seguir dando testimonio. Que tengas un buen día.